Exactamente, Claudio. 3 semanas atrás cubríamos para Tele9 una firma muy importante en el decanato de la Universidad de Buenos Aires, donde estaba el ministro Quirós, el ministro Goyán de la provincia de Buenos Aires, obviamente la Nación, unificando criterios en lo que tiene que ver con la comunicación efectiva, transparente y al mismo tiempo con las precauciones y todo lo que se fue avisando a la población. ¿Pudo tener que haber influido eso en extender la curva, el pico de la pandemia, y si hay una extensión del pico de la pandemia, ministro? Bueno, para empezar, la coordinación entre el Ministerio de Salud de la ciudad, el de la Nación y el de la provincia son fundamentales para la estrategia del cuidado de esta pandemia, porque básicamente el área metropolitana funciona como un área común y nosotros tenemos que tener una estrategia común para la gente, porque la gente se mueve de la ciudad al conurbano y viceversa, y tenemos que coordinar muy bien las estrategias de cuidado para esa situación. Así que ha sido muy importante. También, por supuesto, que el principal impacto de que la curva venga bien tiene que ver sobre todo con el cumplimiento social del distanciamiento social masivo y obligatorio, ¿no? Que es esencial y ha sido esencial en el resultado de esta curva, que nos ha dado tantos días y tantas semanas con valores relativamente pequeños que nos permitieron organizarnos, fortalecer el sistema de salud y sobre todo ganar tiempo, que acá es precioso porque cada día que pasa, cada semana que pasa, sabemos más de esta enfermedad, sabemos más de este virus y nos podemos manejar con más precisión. Lo escuchan en el piso mis compañeros, ministro. Doctor Quirós, buenas tardes, Claudio Rigoli. En la ciudad habían planteado allí el pico en su momento de esta pandemia entre el 26 de abril y los últimos días de abril, y que se podría llegar en la ciudad de Buenos Aires a los 10.000 casos. Hoy en día estamos lejos, si bien faltan 12 días, estamos lejos de esa cifra, lo cual quiere decir que se está trabajando bien allí. Digamos, decididamente sí. Los casos que vemos cotidianamente han demostrado que la curva está relativamente contenida, de un crecimiento muy lento, lo cual naturalmente mueve la posibilidad del ascenso abrupto y el pico para la segunda quincena de mayo, que es donde nosotros hoy estábamos viendo que va a ocurrir el momento de más tensión y de más trabajo sobre el sistema de salud. Hoy calculan a esas 2 semanas, la segunda quincena de mayo, ¿calculan un número de casos para la ciudad de Buenos Aires? ¿O estiman, mejor dicho? Sí, nosotros tenemos una curva calculada de la incidencia de nuevos casos y luego una curva sobre el uso de camas cotidianas. Y nosotros estimamos que el mayor uso de camas cotidianas para el subsector público de la ciudad significan más o menos 2.800 camas por día, de las cuales un poco más de 2.000 son de hoteles para cuidado de personas leves y las otras 800 son básicamente de internación general y unas 230 camas de terapia intensiva. Quirós, buenas tardes. Mariana Verón. La pregunta es si el Gobierno Nacional sigue estirando la cuarentena, como ha hecho ya con las sucesivas prórrogas. Vamos a postergar el pico justamente de la pandemia, sobre todo en la zona metropolitana. ¿En algún momento se va a tener que relajar? Hoy mismo lo dijo el ministro de Salud, Ginés González García. ¿Cuál es su opinión sobre ese punto? ¿Cuándo debería ser esa relajación? ¿Cómo sería esta cuarentena administrada que planteó Alberto Fernández para la ciudad de Buenos Aires? Bueno, por supuesto que nosotros insistimos mucho en que la política que llevamos adelante, que se llama de supresión, tiene 3 componentes esenciales. Por un lado, la cuarentena; por otro lado, el testeo frecuente, el diagnóstico rápido y el distanciamiento de la sociedad de los enfermos; y por tercer lugar, la protección completa de las personas de alto riesgo, adultos mayores y personas con enfermedades comórbidas. En la medida que nosotros logremos que todos los adultos mayores y las personas con enfermedades graves estén dentro de su casa, distanciadas y no se expongan al virus, más rápidamente vamos a poder avanzar en las medidas que desanden parcialmente la cuarentena para darle un poco más de reactivación a la economía. De manera que nosotros vamos a seguir insistiendo en el acceso a los test y el testeo frecuente para el distanciamiento de enfermos y sobre todo trabajar mucho con los adultos mayores, que no pase lo que está pasando también estos días, que salen a hacer trámites, pagos y demás cosas que se pueden hacer por internet con apoyo telefónico de gente del gobierno de la ciudad que los puede ayudar y que no tengan que salir por ningún motivo de su casa. Pero ¿cuán lejos estamos de esa situación que está preparando el gobierno de la ciudad? ¿Un mes, 15 días?
Nosotros no tenemos una fecha exacta definida porque cada semana y cada día, viendo el comportamiento de los casos y viendo el nivel de cumplimiento de las otras pautas, vamos decidiendo. Lo que hemos decidido acá, a la semana que viene, cómo estamos avanzando. Y cada semana, tanto en el gobierno de la ciudad como en coordinación con el gobierno nacional, vamos tomando las medidas. Es imposible en una pandemia de estas características tomar decisiones para 3 semanas para adelante. Es necesario ir viendo cada semana los datos que uno tiene. Ministro, a pesar que el sistema de salud no está todavía en un momento complejo, se están dando contagios de médicos en distintos puntos del país, en el Gran Buenos Aires, en Rosario, en Mendoza. ¿Cuál es la situación aquí en la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo se preparan para tratar de evitar de la mejor manera posible esto, teniendo en cuenta que un médico contagiado saca de circulación quizás del sistema a 20 o 25 por lo menos cuando eso sucede? Eso es un punto tremendamente importante. Nosotros ya hace 2 semanas hemos dispuesto una disposición que hace el uso obligatorio del barbijo para toda persona dentro del hospital, cualquiera sea la función que tiene, porque lo que hemos aprendido de las experiencias europeas es que el equipo de salud es uno de los subgrupos de la sociedad que más enferman. En la serie italiana el 16% de los enfermos eran del equipo de salud. Y uno de los mecanismos de contagio entre los profesionales son los propios profesionales que tienen las formas oligosintomáticas o asintomáticas, que no se dan cuenta que están enfermos, pero están en contacto permanente entre ellos. De manera que nosotros estamos trabajando mucho en la capacitación de los profesionales, en acercar los equipos de protección, en que todos estén protegidos y, por supuesto, que minimizando lo más posible el riesgo de que ellos se contagien. Pero es la experiencia mundial que el equipo de salud es uno de los subgrupos de la sociedad que más se enferman. Ministro, Andrea Dupla lo saluda. ¿Cómo le va? Insistiendo con la pregunta que le hacía recién Ariel, le quiero preguntar qué pasa con el tema de los testeos preventivos que están pidiendo las distintas asociaciones de médicos, no solo de la Ciudad de Buenos Aires, sino de todo el país, pero en el caso de la ciudad. ¿Se puede avanzar con eso? Nosotros decididamente vamos a avanzar en los testeos sistemáticos sobre los médicos. Hemos encargado una compra de test rápidos que estará llegando a la ciudad seguramente la semana que viene, y con esos test que hemos encargado nos vamos a ocupar de avanzar con esos testeos, porque es muy importante que los médicos estén cuidados, se sientan cuidados y estén acompañados en este momento. Bien, doctor, aprovecho que lo tenemos aquí en línea para hacerle una consulta que mucha gente está con cierta duda con respecto a los inhaladores, ¿sí? Los corticoides que se inhalan. Hay una publicación entre tantas que surgen según la cual estos corticoides podrían complicar la inmunidad de los pacientes y mucha gente los usa en esta época, aquellos sobre todo que tienen rinitis. ¿Hay alguna recomendación al respecto? La recomendación es que cada paciente dialogue con su médico sobre la conveniencia o no. Porque si bien es cierto que los corticoides de hecho son antiinflamatorios y disminuyen las defensas, porque ese es el mecanismo de acción que tienen, según el grado de la enfermedad y el tipo de enfermedad que tenga el paciente, el riesgo de una cosa será menor que el riesgo de la otra. Con lo cual no se puede dar una recomendación general. Cada paciente con su médico tiene que decidir qué hacer con los corticoides inhalados. Ministro Quiroz, muchísimas gracias por este contacto y hasta cualquier momento. No, por favor. Muchas gracias a ustedes. Por favor. Gracias, Luis Grimaldi. Exactamente, Claudio. 3 semanas atrás cubríamos para Tele9 una firma muy importante en el decanato. Exactamente, Claudio. 3 semanas atrás cubríamos para Tele9 una firma muy importante en el decanato. Exactamente, Claudio. 3 semanas atrás cubríamos para Tele9 una firma muy importante en el decanato.